Y magíster en políticas públicas de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Poco antes de graduarse, obtuvo una beca justamente en la prestigiosa Escuela de Negocios de Wharton School of the University of Pennsylvania en el año 2010 y luego obtuvo otra beca en la Universidad Alemana de Frankfurt School of Finance and Management. Estimado Alfredo, un gusto saludarlo y agradecido por la buena predisposición para atendernos desde el sur del país. Le hablamos desde Comodoro Rivadavia, Sergio Cavicchioli, mi nombre. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto. Buen día. Un poco larga la presentación, pero era simplemente para que nuestros oyentes tuviesen, digamos, una idea por lo menos aproximada de, digamos, de que no estamos hablando con una persona que está improvisando sobre la cuestión. Permítame esta licencia, casi hasta le diría vulgar. No, está bien, no hay ningún problema y te agradezco. Está buenísimo que se esté dando el debate, es algo que yo hace mucho tiempo vengo intentándolo pregonar en la Argentina porque entiendo que este es un camino que la Argentina tiene, el de la dolarización, y después si querés entramos en algunos temas más técnicos. No es el único camino que sigue nuestro país, pero qué importante que se empiecen a discutir programas económicos y no únicamente las discusiones mundanas del día a día que lógicamente no nos llevan a ningún lado. Está más que comprobado con los resultados económicos de las últimas décadas. Claro. Ahora, estamos hablando con Alfredo Romano, economista y autor del libro Dolarizar. La mitad, el argentino común está dolarizado, piensa en dólares, porque ahorra en dólares. A pesar de que le dicen, miren, muchas veces el dólar sufre, como en estos últimos tiempos, digamos, ¿no? Fundamentalmente en los últimos meses, digamos, una inflación bastante importante, producto de las situaciones de guerra que se viven en algunos lugares del mundo. Pero de todas formas, a pesar de eso, el argentino sigue confiando en el dólar. Me refiero a aquel que tiene la posibilidad de poder realizar un ahorro no teniendo que disponer de manera inmediata, urgente del mismo, que lo puede esperar, digamos, ¿no? Ahora, esto no tiene su correlato en el ámbito público. Sí. Bueno, hay que ver, porque cuando uno analiza las declaraciones juradas de la mayoría de los políticos tienen... Sí, en la vida, sí, tal cual. La vida privada de ellos sí ahorran en dólares. Pues, está bien, no cobran, lógicamente no cobran, digamos, los funcionarios públicos. Pero mira, dijiste algo interesante y quiero remarcar por qué no tenemos moneda. Mira, la Argentina en 1935 crea el Banco Central. Uh-huh. Desde esa época tendrán que haber pasado 15 presidentes del Banco Central, pasaron más de 72. En promedio no duran más de 2 años los presidentes del Banco Central. Y por otro lado, que la principal función de nuestra banca central es proteger la moneda y tener un índice inflacionario bajo y estabilidad. Desde 1935 solo hemos tenido 8 años sacando la convertible a los 90 con inflación de un dígito. Entonces, ¿a qué voy con esto? La inflación es un mal endémico que ha calado muy profundo en la psiquis del argentino, y por eso el argentino ahorra en otra moneda, que lógicamente es el dólar, porque es la moneda más transaccionada del mundo. Si hubiera sido otra, la moneda más transaccionada del mundo, probablemente el argentino hubiera terminado ahorrando en otra moneda. No es un tema de afinidad con Estados Unidos o con el dólar americano, sino que es únicamente ser práctico y buscar aquel resguardo de valor que proteja, digamos, su capital. Uh-huh. Y lo segundo que quiero decir es por qué no tenemos moneda. Cuando uno analiza la Argentina, cada 29 años, en los últimos 140 años, hemos roto 5 veces la moneda, sacándole ceros, cambiándole el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está instalado. Y cuando uno analiza lo que sucede hoy en nuestro país, que somos una economía con la inflación está arriba del 60% ya, y veremos cómo cierra este año, dependiendo de algunas condiciones externas que también pueden influir negativamente o no. Y viendo lo que ha sido el proceso de nuestro país, sobre todo en los últimos 40 años, que somos la economía con mayor inflación del mundo, y bueno, es muy difícil, la verdad, pensar de otra manera. Y por eso creo que es tan importante entender que sin moneda no hay economía. Ahora, esto está claro. La pregunta, Alfredo, es cuando la dolarización es el camino por excelencia, porque usted bien dijo que no es el único camino, pero es el camino, digamos, que podríamos utilizar o que más a mano tenemos
teniendo un gasto público gigantesco, digamos, absoluto y totalmente desfinanciado, o financiado artificialmente. ¿Es el camino a la dolarización posible? Bueno, para mí lo es. Lógicamente, como dije, hay otros caminos porque uno no es dueño de la verdad y aquel en Argentina que se crea que es dueño de la verdad y también diga con tanta seguridad de que la dolarización no puede ser una opción viable en la Argentina, creo que está equivocado. O sea, hay que tener, me parece que en Argentina hay que tener la suficiente humildad y sobre todo lo que somos las nuevas generaciones para entender que nuestro país fracasó rotundamente en materia económica. O sea, en mi libro me dedico en la primera etapa a hablar de la debacle argentina. Yo no estoy afiliado a ningún partido político, yo soy un ciudadano más que quiere vivir en estabilidad. Y cuando uno analiza la Argentina, los últimos 30, 40 años, desde todo punto de vista, pobreza, empleo, inflación, salario real, etcétera, es un desastre. O sea, hemos empeorado dramáticamente comparado a nuestros pares latinos, con lo cual yo estoy convencido que es una opción real. Lógicamente no es para hoy, me he cansado de decirlo, porque este tema vengo hace más de 1 año y medio exponiéndolo públicamente. El libro salió hace 6 meses, igual nada más, 7, pero la realidad es que hoy la Argentina no está en condiciones de poder llevar adelante un proceso de dolarización, pero está muy bueno que se esté dando el debate en la sociedad argentina, porque vos arrancaste diciendo algo que déjame que te lo corrija porque es muy importante. Sí. La dolarización no tiene nada que ver con la convertibilidad de los 90. Ajá. Las cajas de conversión mal llamadas, o nosotros lo argentinizamos como convertibilidad, pero en realidad se llaman cajas de conversión, nacen para anclar una moneda cuando pierde su valor. Bien. Como fue en el 89 y en el 90 con la hiperinflación argentina. Se utilizó al dólar americano para anclarlo al peso nuestro y poder fortalecerlo, y por eso se terminó definiendo un programa, el famoso 1-1. Se le dio legalidad al dólar, pero también corría el peso. Entonces, claro, la convertibilidad es la máxima expresión del bimonetarismo. ¿Por qué? Porque en los 90, uno, por ejemplo, iba a pedir un préstamo a un banco y la tasa en pesos era más cara que en dólares. Implícitamente, el sistema financiero te estaba diciendo, che, ojo que esta paridad no sé cuánto va a durar. claro. Porque puede haber un riesgo devaluatorio. Y hay que ver cómo funciona el Banco Central, porque ahí va la segunda gran diferencia con la dolarización. La dolarización elimina el peso. Acá no queremos salvar la moneda, porque acá lo que estamos diciendo es que Argentina no ha tenido la disciplina monetaria ni fiscal para poder merecer una moneda. Entonces, adoptamos una moneda que tiene rigideces, que tiene pros y que tiene también algunas contras, pero nos regimos únicamente por una moneda. La segunda gran diferencia está asociada al Banco Central. Vos en las cajas de conversión podés hacer política monetaria. Y es más, en el 95, con la crisis del tequila, el Banco Central, por ejemplo, emitió un 25% más de lo que podía en base a la regulación que le permitía la ley de convertibilidad. ¿Por qué? Porque las condiciones macroeconómicas empeoraron. Y eso, lógicamente, fue otra de las razones que a poco fue enmerilando la credibilidad del programa económico. Bueno, en la dolarización no se puede emitir más. No hay cheque en blanco para el gobierno de turno. No es que se cambian las reglas de juego cada 4 años y si viene un gobierno nuevo y quiere emitir 10 puntos del PIB como emitió este gobierno el último año, se puede hacer y después viene otro gobierno que quiere ordenar las cuentas y emite menos, etcétera. Acá no podés emitir dólares. Entonces acá tenés un profesor mucho más exigente de lo que hemos tenido, que lamentablemente no te permite tomar decisiones que nosotros sistemáticamente hemos tomado y que lamentablemente no han llevado a todos estos resultados económicos. Entonces, mirá qué interesante, la convertibilidad no tiene nada que ver con la dolarización y está buenísimo que se esté dando este debate en Argentina, porque es el primer error conceptual que sale a la luz. Vale decir entonces, la dolarización presupone la eliminación, la desaparición del peso
Y todo se arreglaría, digamos, a partir del dólar. Y no podríamos emitir, digamos, en este contexto, porque no somos autoridad monetaria en este sentido. ¿Para qué el Banco Central? La pregunta es. Exactamente, porque la realidad es que lo que te permite la dolarización son dos cosas. Primero, disciplina monetaria, que es algo que la Argentina no ha tenido, por lo que te comentaba anteriormente. Está claro. Hay otras propuestas económicas que han fracasado históricamente en nuestro país, que es volver a darle independencia al Banco Central. Y mi pregunta es, ya lo probamos 200 veces, ¿va a funcionar esta vez? Porque aparte, si funciona, va a funcionar capaz 4 años. A los 4 años va a venir otro gobierno con otro color político y va a volver a romper esa independencia del Banco Central. Entonces, la dolarización, por eso volví al punto anterior de que a mí me parece que no hay que ser tan cerrado a por lo menos no dar la discusión económica, porque la dolarización es el único programa económico en la historia de la Argentina que nunca se probó. Las cajas de conversión, aparte, no nacieron con Menem en los 90. Pellegrini y Roca, 100 años antes, también habían implementado cajas de conversión. Con lo cual la convertibilidad en la Argentina era algo probado en nuestro país. A diferencia de lo que lógicamente estoy proponiendo. Está claro, está claro. Lo saluda mi compañero Ricardo Murcia. ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, yo hago un poco acá la columna económica, soy contador público, hace años me dedico a la profesión. Te hago una pregunta. Para llegar a la dolarización, vos dijiste que hay que hacer cuestiones anteriores. Una de ellas, yo creo que el problema endémico de la Argentina, desde mi punto de vista, es el déficit fiscal que está siendo financiado, obviamente, con la emisión monetaria o con endeudamiento. Ahora, si nosotros dolarizamos hoy, esto sigue sucediendo. Sí, desde mi punto de vista, la dolarización hoy no es una solución porque hay un problema endémico, que es el déficit fiscal. Para mí volverían a las cuasimonedas de las provincias porque no tendrían cómo financiarse. Entonces, si nosotros corregimos el déficit fiscal, ¿sí?, ¿qué camino tendríamos que hacer? ¿Tendría sentido la dolarización? Tendría sentido, porque el problema endémico del argentino, no sé si coincidís, es este déficit fiscal financiado. O con deuda interna, externa, 4 millones y medio billones de LELIQ, deuda externa y emisión monetaria. Siempre financiamos ahí. Si solucionamos esto, ¿tiene sentido? Mirá, lo dijiste muy bien y cuando uno analiza los últimos 118 años de la Argentina solo ha tenido 8 años de superávit fiscal. Entonces, es otra cifra. Reitera el número, digamos, en los últimos 118 años, sí. La Argentina solo tuvo 8 años de superávit fiscal. Una locura total. Es una locura. Pero mira, porque ahí es donde la diferencia que te voy a hacer o la distinción, Roberto, que me parece importante y porque creo que este programa, que tiene que ser amplio y ahora lo hablamos, es más profundo que únicamente el tema fiscal. Cuando uno analiza los números, por ejemplo, de Colombia en los últimos 40 años tuvo 3 años de superávit fiscal. Y en Colombia no hay inflación. Y tienen una moneda y tienen otra estabilidad. Y cuando uno analiza los números económicos, Ecuador ha crecido mucho más de lo que creció la Argentina y ha convivido con un déficit fiscal recurrentemente. Cuando uno analiza Brasil los últimos 20 años, viene 20 años, ahora va a cumplir 22 años consecutivos de déficit fiscal. También. Pero Brasil se metió en un programa en los 90 que se llamó Plan Real, que no vamos a entrar en discusión, y tiene moneda. Y cuando uno analiza el resto de las economías emergentes, el gran problema histórico ha sido el problema del ahorro. O sea, en general se gasta más de lo que se produce. Entonces, ¿es un drama el tema fiscal? Sí. De muy difícil resolución en los países de América Latina, sí, porque no somos los únicos de los que gastamos más en general. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Ellos tienen moneda. Y al tener moneda, ellos tienen capacidad, por ejemplo, de financiar una parte muy importante de ese gasto público con el ahorro privado, algo que en la Argentina no existe. Porque el argentino genera negocios en pesos, compra dólares y los exterioriza o los mete bajo el colchón, pero nunca recirculan en el sistema financiero a través de los mercados de capitales para generar liquidez y para generar crédito para el sector público. Entonces, la Argentina tiene un PBI
tiene 400.000 millones de dólares guardados, que lamentablemente hoy con la inflación corriendo al 7 anual en Estados Unidos se evalúa mucho más en los últimos 15 años con una inflación tan baja de lo que fue en el mundo, con lo cual qué mejor momento ahora, no ahora, porque nuevamente no es algo para hacer ahora en Argentina porque es inviable, porque necesitas otras condiciones y eso soy muy enfático en el libro, pero la realidad es que hay un PBI argentino que podría en parte financiar este déficit. Entonces, para responderte, yo creo que la dolarización, primero, es necesaria, pero no es suficiente. ¿A qué voy con esto? Vos necesitas tener una moneda, pero además necesitas un programa económico que corrija parte de estos problemas fiscales, como bien mencionás vos, en donde hemos visto en la Argentina que la única forma de corregir los baches deficitarios ha sido a partir de aumentar impuestos. Sobre todo en la última década, eso se ha, acrecentado. Pero también tiene que haber una reforma desde el punto de vista laboral, porque cuando uno analiza nuestro país, quedamos en la prehistoria. Hoy el mundo evolucionó, los países de Asia, que miran el futuro constantemente, evolucionaron en su propuesta de cómo se vincula el sector privado con los recursos, con las personas humanas. Entonces, también necesitamos eso, y también necesitamos una reforma comercial, porque así todo, a pesar de que el campo es la gran caja de la Argentina y la que evita las grandes catástrofes financieras de nuestro país, como fue en el año pasado, la realidad es que la Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Entonces, se entiende perfectamente. Quiere decir que la dolarización por sí misma, digamos, o en sí misma no es una solución en la medida en que no esté acompañada. Nosotros siempre decimos, ¿no?, por una reforma laboral, por una reforma impositiva y por una reforma en los términos de coparticipación de impuestos, porque seguimos siendo en este momento, por ejemplo, las provincias productoras de hidrocarburos como la nuestra, son las que están financiando, por ejemplo, la nafta barata en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, centro y norte del país, porque nos liquidan las regalías a un precio del barril criollo, que se le llama, que está muy por debajo, digamos, de la cotización del Brent a nivel mundial. Entonces somos las provincias productoras de hidrocarburos las que estamos financiando a YPF para que tenga la nafta en 130, 140 mangos el litro. Sergio, sí. Entraste en algo perfecto. Mira, en el mundo el Brent hoy vale $110. Sí, señor. En Argentina vende a $58. Sí. Entonces, el sector de ustedes, que tendría que ser un sector que genere 15.000 millones de dólares más de divisa para la Argentina, claro, porque hay cepo cambiario, porque hay regulaciones cambiarias, porque no hay reglas de juego claras, sí, sí, etcétera, etcétera, es otra mina de oro que tiene nuestro país. Sí, sí. Que lamentablemente, por todas estas regulaciones y por no tener moneda y tener un alto índice inflacionario, entre otras condiciones más, no permite que explote, por ejemplo, el shale gas. En el mundo cada vez va a ser más requerido, sobre todo ahora con lo que está sucediendo en Rusia. Claro. Sí, sí, lo tenemos claro, pero digamos, en el fondo es una discusión que la Argentina es... A ver, si hay que dolarizar como para cambiar, o junto con otras medidas, ¿no?, comenzar a cambiar una mentalidad y comenzar a debatir desde otro lugar, para que las discusiones, los debates no pierdan credibilidad y al mismo tiempo se puedan sostener en el tiempo. De la misma manera también hay que empezar a cambiar la mirada, digamos, en donde las provincias tenemos que financiar a la nación, cuando en realidad las provincias deberíamos autofinanciarnos y tratar de que Nación no nos siga metiendo la mano en el bolsillo, como nos ocurre históricamente en Comodoro Rivadavia y en la provincia del Chubut particularmente, digamos, ¿no? En Santa Cruz le pasa lo mismo, pero no pueden decir nada porque son del mismo, digamos, de la misma familia que el gobierno nacional, pero sacando, digamos, esa particularidad, los chubutenses en este momento, junto con los neuquinos, junto con los santacruceños, los fueguinos, y me animaría a decirte hasta los salteños, en mucha menor medida, ¿por qué no también traer a cuenta a los mendocinos? También en mucha menor medida, y estoy mencionando las cuencas que tiene la Argentina. Ojo con hablar mal de Mendoza, porque yo soy mendocino. No, pero digo, somos los que está bien, somos los que estamos financiando, digamos, la nafta barata. Bueno, pero es que es otro problema que lógicamente es un problema que también hay que resolver. Pero mira, es como cuando uno va a hacer una casa, ¿no?
y uno se embala y te agarra el arquitecto y te dice, no, pero pará, está buenísimo todo lo que decís, pero hay que empezar primero por los planos y pensar primero Claro. y después la construís a la casa y le vas dando forma y ponés los cimientos, etcétera. Esto es lo mismo en la Argentina. O sea, la Argentina, ¿por qué me parece tan interesante la propuesta de dolarización? Porque va a ser la primera política económica de Estado que no se va a poder modificar en el tiempo. Entonces, a partir de ya tener una política de Estado que trascienda a los gobiernos y que no quiera venir el siguiente y la quiera manotear por X o por Y, eso va a empezar a generar cierto grado de credibilidad y confianza, y sobre eso se va a poder empezar a construir la política económica que la Argentina necesita para generar toda esta riqueza que está disponible en nuestro país y que lamentablemente no somos capaces de aprovecharla. Por eso vuelvo también a la humildad. O sea, hoy que se está debatiendo ya fuertemente, está absolutamente instalado el tema de este programa económico en la Argentina, seamos humildes. O sea, nuevamente, yo no creo que este sea el único camino, pero esta es una propuesta que tenemos que estudiarla en profundidad, porque hemos fallado todos. Nuestros hijos, seguramente vos tenés hijos más grandes, se quieren ir de la Argentina, yo lo sufro, tengo hijos chicos y veo que con esta decadencia me va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos familiares, tenemos amistades, es dramática. La pobreza en Argentina, 57%, que está absolutamente subsidiada por el Estado en la juventud, es dramático. O sea, pensemos lo que va a ser de nuestro país en los próximos 10 años. Está claro. Esta generación de niños no tenga educación. Lamentablemente eso es lo que no está en el debate. Alfredo, agradecidos y a tu disposición permanente para lo que consideres pertinente, en lo que nos podamos sumar. Claro está, es nuestra intención a fortalecer, a instaurar y a fortalecer este tipo de debates. Agradecido por el tiempo dispensado para con nosotros aquí en Comodoro Rivadavia. Como nos decían antes, lo seguimos siendo capital nacional del petróleo, pero digamos, hemos dejado de ser capital nacional del petróleo porque la capital hoy está en Neuquén, en Anielo, básicamente, que es donde hay mayor actividad hidrocarburífera, pero no dejamos de producir petróleo convencional, que es lo que le da de comer fundamentalmente a las refinerías que terminan produciendo el combustible que se usa en la Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Gracias, igualmente.